Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que siempre ha fascinado y aterrorizado a la humanidad, la existencia y las manifestaciones del demonio. Para ello vamos a explorar las experiencias de un sacerdote exorcista en Latinoamérica. Un tema apasionante, sin duda. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las historias de posesiones y exorcismos? Claro, es algo que está muy presente en la cultura popular. Pues hoy vamos a intentar acercarnos a esa realidad. Me parece una idea fantástica. Para empezar, creo que es importante aclarar algo. Dime. A veces nos quedamos con la imagen del demonio con cuernos y tridente. Ah, sí, esa imagen. Pero esa es una construcción medieval que no se ajusta a las descripciones teológicas o históricas, ¿no? Efectivamente, esa imagen puede llevarnos a subestimar la verdadera amenaza. Entonces, ¿cómo debemos entender la existencia del demonio? La teología nos dice que los demonios son ángeles caídos que conservan su naturaleza angelical a pesar de su rebelión contra Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que su capacidad para manipular nuestro mundo es inmensa. Eso sí que da miedo. ¿Y cómo se organizan? Operan en una jerarquía, aunque las clasificaciones de los diccionarios infernales son producto de su época. Ya veo. Es decir, que hay diferentes tipos de demonios. Exacto. Lo importante es entender que no se trata de una simple curiosidad teológica, sino de una fuerza real que puede afectar nuestras vidas. Totalmente. Y hablando de afectar nuestras vidas, me intriga saber cómo llegó este sacerdote a convertirse en exorcista. Su camino comenzó con una petición aparentemente simple. Siendo seminarista, una señora le pidió una oración para poder formar una familia y tener salud. ¿Y qué pasó? Él accedió y la mujer experimentó una sanación milagrosa. Este suceso le abrió los ojos al mundo paranormal y a la realidad de las fuerzas demoníacas. Es increíble cómo una experiencia así puede cambiar el rumbo de una vida. Una vez que se adentró en este mundo, ¿con qué tipo de influencias demoníacas se encontró? La influencia demoníaca se manifiesta en distintos niveles. Por ejemplo. En los casos menos graves tenemos la infestación donde un demonio reclama un lugar como propio. ¿Y qué provoca eso? Fenómenos perturbadores, por supuesto. Como si el demonio se convirtiera en el ocupa de una casa, ¿no? Exacto. Luego tenemos la obsesión donde el demonio se centra en la mente de una persona, ¿Y cómo lo hace? atormentándola con pensamientos negativos y emociones destructivas. Es horror. Es como si te susurrara al oído todo el tiempo. Después está la vejación, que implica un acoso físico por parte del demonio. Acoso físico. Sí, causando enfermedades, accidentes o lesiones inexplicables. Escalofriante. Y por último, llegamos a la posesión. La forma más extrema, donde el demonio toma control del cuerpo y las acciones de una persona. Supongo que los casos de posesión son los más aterradores, ¿no? Sin duda. ¿El sacerdote ha vivido alguno que te haya impactado especialmente? Muchos, la verdad. Pero recuerdo uno en particular, el caso de una joven atormentada por un demonio debido a un pacto satánico que su padre había hecho. Un pacto satánico. Sí, durante el exorcismo, objetos volaban por la habitación y la voz del demonio revelaba detalles ocultos de la vida de la chica. Parece una película de terror. Lo era, créeme. Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta. Dime. El sacerdote es muy meticuloso y se asegura de que los casos sean evaluados médica y psicológicamente. Claro, hay que descartar cualquier otra posible explicación. Exacto. Solo después de eso procede con un exorcismo. Un enfoque muy responsable. Y hablando de exorcismos, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? Un detalle fascinante es la importancia de descubrir el verdadero nombre del demonio. ¿El nombre? ¿Por qué? Para el sacerdote, los nombres tienen un poder espiritual intrínseco similar a nuestra propia identidad. Es como si el nombre fuera la llave para controlar al demonio, ¿no? Exactamente. Y como era de esperar, los demonios se resisten a revelar su nombre, Claro, no les conviene. convirtiendo los exorcismos en auténticas batallas de voluntades. Y el sacerdote sale indemne de estas batallas. No creas, sufre ataques físicos, pesadillas y tormentos psicológicos. Me imagino. La lucha contra el mal no debe ser fácil. En absoluto. Y hablando de la lucha contra el mal, ¿qué pasa con las personas que no están poseídas, pero sospechan que algo extraño está sucediendo en sus vidas? El sacerdote ha identificado algunas señales que podrían indicar una infestación o posesión. ¿Qué tipo de señales? Por ejemplo, infestaciones inexplicables de insectos u otras plagas, cambios repentinos de temperatura, objetos que se mueven, desaparecen o se rompen sin explicación. Fue en la película de Poltergeist. También enfermedades o dolencias físicas inexplicables, cambios drásticos en las relaciones dentro de una familia. Y algo más. La sensación intensa de miedo, opresión o energía negativa. Es una lista bastante amplia. El sacerdote insiste en que estas señales no son un diagnóstico definitivo, Claro, no hay que alarmarse por cualquier cosa. pero no deben ser ignoradas.
Siempre es recomendable buscar la ayuda de un especialista si se sospecha algo. Un especialista como nuestro sacerdote, ¿verdad? Creo que esta primera parte nos ha dejado con muchas preguntas. Me intriga saber más sobre los casos concretos que ha vivido. En la siguiente parte profundizaremos en algunos de esos casos. Veremos cómo se manifiestan los demonios, qué estrategias usan y cómo el sacerdote se enfrenta a ellos. No me lo perdería por nada del mundo. Seguimos explorando el mundo de lo demoníaco y, como prometí, vamos a adentrarnos en algunos de los casos más impactantes que ha vivido este sacerdote. En la primera parte mencionaste el caso de una joven atormentada por un demonio debido a un pacto satánico, ¿verdad? Sí, un caso terrible. Imagínate una joven llena de vida atrapada en una batalla espiritual que no había elegido. Y durante el exorcismo, ¿qué pasó? El demonio se manifestó con una violencia extrema. Los objetos del altar comenzaron a levitar y el crucifijo que portaba el sacerdote se partió en dos. ¡Qué miedo! ¿Y la joven cómo reaccionaba? Gritaba de dolor y su cuerpo se contorsionaba de forma antinatural. El demonio hablaba a través de ella con una voz gutural y amenazante. ¿Y el sacerdote cómo se enfrentó a esa situación? Utilizó sus oraciones y su fe como armas, pero también su inteligencia. Sabía que para vencer al demonio necesitaba conocer su nombre, su punto débil. ¿Y cómo lo descubrió? El demonio, en un momento de furia, reveló que la joven había sido consagrada a él a través de un pacto de sangre realizado por su padre. Entonces, para liberar a la joven tenían que romper ese pacto. Exacto. Y para ello necesitaba encontrar la prueba física del ritual. ¿Y dónde estaba? Tras un intenso interrogatorio al demonio, reveló la ubicación. Una finca remota, abandonada y llena de una energía negativa palpable. ¿Y qué encontró allí? Una caja enterrada con restos del ritual, incluyendo una cuchilla manchada de sangre, la evidencia física del pacto satánico. Increíble. ¿Y qué hizo con la caja? La exorcizó y la destruyó en un ritual de purificación. Rompió el vínculo físico del pacto. Y eso libró a la joven. No fue inmediato, aunque el demonio ya no habitaba dentro de ella, la influencia del pacto seguía latente. Es decir, que la lucha contra el mal puede ser un proceso largo y complejo. Sin duda, a veces las heridas del pasado dejan cicatrices profundas. Cambiando de tema, mencionaste antes el caso de un niño que levitó durante un exorcismo. Ah, sí, un caso que me impactó mucho. Imagínate un niño de 8 años poseído por una fuerza demoníaca que lo hacía levitar. Es terrible cómo reaccionaron los presentes. El pánico se apoderó de la habitación, los familiares del niño gritaban, algunos rezaban, otros intentaban sujetarlo. ¿Y cuánto tiempo duró la levitación? Varios minutos que parecieron eternos para los que estaban allí. El sacerdote con voz firme recitaba sus oraciones. ¿Cómo terminó? El niño cayó al suelo exhausto y desorientado como si despertara de una pesadilla. ¿Qué explicación le dio el sacerdote a este fenómeno? Para él la levitación era una demostración del poder del demonio, una forma de atemorizar a los presentes. Y hablando de manifestaciones inesperadas, mencionaste antes un caso que me llamó la atención. El de la mujer que vomitó una lagartija durante el exorcismo. Un caso realmente perturbador. La mujer sufría una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar. ¿Y qué la llevó a pensar que podía ser algo sobrenatural? Sentía como si algo se moviera dentro de ella, como si un parásito la estuviera devorando. ¿Y el sacerdote qué opinaba? Sospechó que podía ser un trabajo de brujería. Y durante el exorcismo, esa sospecha se confirmó de la manera más repugnante. ¿Qué pasó? Al comenzar las oraciones, la mujer comenzó a vomitar, pero lo que salió de su boca no era alimento, sino una lagartija. ¡Qué asco! ¿Qué significado le dio el sacerdote? Para él, la lagartija era una manifestación física de la maldición. ¿Y la mujer se recuperó? Sí, tras expulsar la lagartija comenzó a recuperarse. Los dolores cesaron y su salud mejoró. Estos casos son realmente impactantes. Me has dejado con la piel de gallina. Me intriga saber más sobre la naturaleza de los demonios, sobre cómo se organizan. En la siguiente parte profundizaremos en esos aspectos. Hablaremos sobre las jerarquías demoníacas, sobre las estrategias que utilizan para tentarnos. No puedo esperar a escucharlo. De vuelta en nuestra inmersión y después de los casos que hemos escuchado, creo que es imposible negar la realidad del mundo espiritual. Hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión y a veces se manifiestan de formas realmente aterradoras. Totalmente. Y es en esos momentos cuando nos enfrentamos a lo desconocido que necesitamos aferrarnos a la fe y al conocimiento. Hablando de conocimiento, me has dejado con la intriga sobre la naturaleza de los demonios. ¿Cómo se organizan? Hay diferentes tipos de demonios. Sí, como mencionamos antes, los demonios operan en una jerarquía, aunque no debemos tomar las clasificaciones de los diccionarios infernales al pie de la letra. ¿Por qué no? Bueno, estos libros, aunque fascinantes, son producto de su época y reflejan las creencias y miedos de la sociedad en la que se escribieron. Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos entender esta jerarquía? En cierto modo, es similar a la de los ángeles.
pero con una diferencia fundamental. ¿Cuál? Los ángeles se organizan en torno al amor y el servicio a Dios. Los demonios, en cambio, se basan en el poder, el miedo y la dominación. Es una imagen inquietante. ¿Y el sacerdote, cómo utiliza este conocimiento en su lucha contra el demonio? Él cree que para vencer al mal es necesario conocerlo en profundidad, entender sus estrategias, sus debilidades, sus puntos vulnerables. Ya veo. Y según su experiencia, ¿cuál es la clave para controlar a un demonio? Conocer su verdadero nombre. El nombre. ¿Por qué es tan importante? El sacerdote considera que el nombre es como la huella digital espiritual de un demonio, su código de acceso a su esencia. Es decir, que el nombre tiene un poder real sobre el demonio. Exacto. Una vez que se conoce el verdadero nombre, se puede ejercer un mayor control sobre él. ¿Y cómo se descubre ese nombre? No es fácil. Los demonios se resisten a revelar su verdadera identidad. Es una batalla de ingenio donde el sacerdote debe utilizar todas sus herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? La oración, la fe, el conocimiento, la astucia. Mencionaste antes el caso de Yamelin. Sí, un caso muy revelador en este sentido. ¿Nos puedes recordar brevemente de qué se trataba? Yamelin sufría una posesión especialmente violenta. El demonio que la atormentaba era muy poderoso y se negaba a revelar su nombre. ¿Y cómo logró el sacerdote descubrirlo? En un momento de furia, el demonio reveló que Yamelin había sido consagrada a él a través de un pacto de sangre realizado por su propio padre. ¡Qué horror! El sacerdote comprendió entonces que la clave para liberar a Yamelin no era solo expulsar al demonio, sino también romper el pacto. Y lo consiguió. Sí. Tras un intenso interrogatorio, el demonio reveló la ubicación de los restos del ritual. El sacerdote los encontró y los destruyó, rompiendo así el vínculo que unía a Yamelin con el demonio. Un caso realmente impactante. Sin duda. Y nos deja una enseñanza muy importante. Nunca debemos subestimar el poder del mal, pero tampoco debemos perder la esperanza. Totalmente. Y hablando de esperanza, ¿qué nos puedes contar sobre la experiencia del sacerdote con los espíritus desencarnados? Es un tema fascinante. El sacerdote cree que no todas las posesiones son obra del demonio. Ah, no. Ha encontrado casos de personas atormentadas por espíritus de personas fallecidas que no han encontrado la paz. ¿Y por qué se quedan atrapados en nuestro mundo? Por muchas razones. Algunos se quedan por asuntos pendientes, rencores, apego a personas o lugares. ¿Y cómo se diferencia una posesión por un espíritu desencarnado de una posesión demoníaca? Las manifestaciones pueden ser similares, pero hay sutiles diferencias. Por ejemplo, Los espíritus desencarnados suelen mostrar una mayor vulnerabilidad, una tristeza profunda, una nostalgia por el mundo que han dejado atrás. Los demonios, en cambio, se caracterizan por su frialdad, su crueldad, su afán de dominación. ¿Y el sacerdote? ¿Cómo ayuda a estos espíritus a encontrar la paz? Utiliza las mismas herramientas que en los exorcismos: la oración, el diálogo, la comprensión. Para terminar nuestra inmersión, ¿qué consejo nos daría el sacerdote para protegernos de la influencia del mal? Insiste en la importancia de la fe y la oración, pero también en la necesidad de estar atentos a las señales, de no ignorar lo que nos parece extraño o perturbador. Y sobre todo no tener miedo de buscar ayuda si sospechamos que algo no va bien. Exacto. No estamos solos en esta lucha. Un mensaje muy poderoso. Las experiencias de este sacerdote nos han abierto una ventana a un mundo que a menudo preferimos ignorar. Pero al comprender la naturaleza del mal, podemos encontrar la fuerza y la sabiduría para protegernos. Completamente de acuerdo. La ignorancia no nos protege del mal, al contrario, nos hace más vulnerables. muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una experiencia realmente reveladora. Y todos ustedes, queridos oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.